Una rueda de acero lisa rueda sobre un riel de acero liso casi sin ninguna fricción, y un tren que pesa cientos de toneladas se desplaza a una velocidad cercana a un tercio de la velocidad del sonido cerca del suelo, sin deslizarse ni un centímetro. Lógicamente, ante el mínimo impacto, esa máquina debería salirse de la vía, como un trineo en una colina de hielo, pero el tren se mantiene en los rieles con una fiabilidad sorprendente, y el secreto de esto está en que las ruedas del tren no están diseñadas de la forma en que te imaginas. Parte primera. El gran error sobre los bordes. Pregunte a casi cualquier persona, ¿qué mantiene el tren sobre los raíles? Y casi con toda seguridad escuchará la misma respuesta. En las ruedas del tren hay bordes salientes que envuelven el raíl por el interior y no permiten que la rueda se deslice fuera de él. La respuesta suena lógica, parece obvia, y sin embargo es incorrecta. Más bien describe solo un mecanismo de reserva, de emergencia, y no lo que realmente mantiene el tren en la vía en la vida cotidiana. Estos bordes realmente existen, se llaman rebordes, y hablaremos más adelante sobre su verdadera función. Pero imagina por un segundo que el tren se sostiene únicamente porque los rebordes aprietan el raíl por los lados. Esto significaría que los bordes metálicos estarían constantemente rozando los raíles de acero, chirriando, chisporroteando y desgastándose rápidamente. El tren haría un ruido estruendoso a cada metro recorrido. Las ruedas y los raíles se desgastarían en cuestión de meses, y la resistencia al movimiento sería enorme. De ninguna manera podría hablarse de un viaje suave y silencioso a velocidades superiores a los 300 km por hora. En realidad, durante el movimiento normal, los rebordes casi no tocan los raíles. El tren se mantiene en la vía de forma completamente distinta, no por un agarre mecánico, ni por una sujeción, ni por bordes, sino por pura geometría. La forma de la rueda y su ingenioso comportamiento sobre el raíl están diseñados de modo que el tren, sin timón, sin sensores y sin intervención del maquinista, se devuelve constantemente al centro de la vía. Esta es una de las soluciones de ingeniería más elegantes en la historia del transporte, y lo sorprendente, fue inventada en los albores del ferrocarril, mucho antes de cualquier tren de alta velocidad. Para entenderla, es necesario observar detenidamente la forma de la rueda, y allí nos espera la primera sorpresa. Parte 2. El secreto de la rueda inclinada. Estamos acostumbrados a pensar que la rueda del tren es un cilindro simple, uniforme en todo su ancho, como un rodillo o un tambor. En realidad no es así. La superficie de la rueda ferroviaria que rueda sobre el raíl está ligeramente inclinada. Tiene la forma de un cono suave. En el lado interior, más cerca del centro de la vía, la rueda es un poco más gruesa y su diámetro es un poco mayor. En el lado exterior, la rueda es un poco más delgada y el diámetro allí es menor. Los ingenieros llaman a esta inclinación conicidad. A simple vista es casi imperceptible, pero en ella está escondido todo el secreto. Y otro detalle importantísimo: las dos ruedas de un mismo eje están firmemente unidas a un eje común y giran solo juntas, como una unidad. No pueden girar independientemente una de la otra. Si una rueda gira, la otra gira exactamente a la misma velocidad. Recordemos esto: forma cónica más eje común rígido son los dos ingredientes del milagro. Ahora veamos qué pasa cuando ese par de ruedas rueda exactamente por el centro de la vía. Ambas ruedas tocan los raíles con secciones de igual diámetro. Ruedan a la misma velocidad y el par avanza recto y sin desviaciones. Ahora imaginemos que el tren se mueve hacia un lado, digamos hacia la derecha. El par se desplaza a la derecha y la situación cambia de inmediato. La rueda derecha, al avanzar sobre su parte más gruesa, empieza a rodar a un diámetro mayor. La rueda izquierda, en cambio, se apoya en su parte más delgada y rueda a un diámetro menor. Ahora recordemos el eje común rígido. Ambas ruedas deben hacer el mismo número de vueltas, pero la rueda derecha ahora recorre una distancia mayor en cada vuelta, porque su diámetro operativo es mayor, mientras que la rueda izquierda recorre menos distancia en esa misma vuelta. Como resultado, el lado derecho del par se adelanta y el izquierdo queda atrás, y todo el conjunto de ruedas comienza a girar suavemente hacia la izquierda, hacia el centro de la vía. Desplazarse a la derecha provoca automáticamente una vuelta inversa, hacia el centro. El par, como si fuera un ser vivo, siente que se ha desviado y vuelve a su lugar. He ahí el secreto. La rueda cónica sobre un eje rígido crea un sistema autorregulador y autocentrante. Cualquier desplazamiento lateral accidental genera automáticamente una fuerza que devuelve el par hacia el centro de la vía. El tren no necesita timón, ni bordes, ni electrónica. La propia geometría de las ruedas corrige continuamente su trayectoria. Se desvía a la derecha, se mueve a la izquierda. Se desvía a la izquierda, se mueve a la derecha.
El tren parece equilibrarse sobre un eje invisible, y lo hace solo, millones de veces durante un viaje. Además, esa misma conicidad ayuda al tren a tomar curvas. En una curva, la rueda exterior debe recorrer un camino mayor que la interior, porque el arco exterior es más largo. En la curva, el par se desplaza ligeramente hacia afuera. La rueda exterior se apoya sobre su mayor diámetro, la interior sobre el menor, y ambas, sin ningún esfuerzo, recorren distintas distancias en una vuelta, ajustándose perfectamente a la curva. Una simple solución geométrica funciona tanto en línea recta como en curva. Parte tercera. ¿Para qué sirven los rebordes? Pero si el tren se mantiene en la vía gracias a la conicidad de las ruedas y no a los rebordes, ¿para qué sirven los rebordes entonces? Pues están en cada rueda, no son un adorno. La respuesta es sencilla. Los rebordes son un seguro, la última línea de defensa. El sistema autoalineante funciona perfectamente con desviaciones normales y moderadas que ocurren constantemente. Pequeñas irregularidades en la vía, golpes leves, ráfagas de viento. Con todo esto, la geometría de la rueda se encarga por sí misma sin llegar a hacer contacto con el reborde. Pero imaginemos una situación rara y extrema. Un golpe muy brusco, una irregularidad grave, un fuerte impacto lateral que desplaza el par demasiado a un lado, tan excesivamente que el autoalineamiento ya no es suficiente. Entonces, y solo entonces, el reborde entra en acción. El reborde se apoya en el riel y físicamente impide que la rueda se salga de él. Es decir, el reborde no es lo que mantiene al tren todo el tiempo, sino lo que lo salva en un caso excepcional cuando el mecanismo normal no funciona. Por analogía, el cinturón de seguridad en un coche no guía el vehículo por la carretera, para eso está el conductor y la dirección, pero en un accidente es el cinturón el que mantiene a la persona. Así pasa aquí también. La conicidad guía el tren por la vía y el reborde espera su momento en caso de emergencia. Por eso, durante una circulación normal, los rebordes casi no tocan los rieles. El tren circula de forma tranquila y suave, y ruedas y rieles duran mucho tiempo. Parece que la imagen está clara. Un genial sistema autoalineante, una fiable protección para casos extremos. ¿Qué podría salir mal a una velocidad de 320 km por hora? Resulta que este sistema elegante tiene un lado oscuro. Y es justamente ese lado, y no la velocidad en sí, el peligro principal. Parte cuarta. El lado oscuro de la perfección. Volvamos a nuestro par autocentrante. Hemos descrito cómo vuelve al centro después de un desplazamiento. Pero preguntémonos, ¿se detiene justo en el centro? Y aquí está el truco. Imagina que el par se desplazó hacia la derecha. La geometría de la rueda lo hace girar hacia la izquierda, hacia el centro. El par avanza a la mitad del recorrido, pero al llegar allí no se detiene. Tiene inercia, y por esa inercia pasa al centro y se va hacia la izquierda. Ahora todo se repite en espejo. Un desplazamiento a la izquierda genera un giro hacia la derecha. El par regresa, vuelve a pasar el centro y se va hacia la derecha. Como resultado, el par de ruedas no se queda quieto en la mitad, sino que se mueve continuamente de un lado a otro, dibujando en el recorrido una línea ondulada parecida a una sinusoide. Este fenómeno los ingenieros lo llaman bamboleo o caza. Es como si el par persiguiera constantemente el centro del camino, pero nunca pudiera asentarse en él. A baja velocidad no hay nada grave en esto. El bamboleo siempre está presente, pero es débil y se atenúa rápidamente. Las vibraciones son pequeñas, se apagan solas y el tren circula tranquilo. Pero a mayor velocidad, este movimiento es mucho más traicionero. A medida que la velocidad aumenta, el bamboleo se vuelve más brusco, y llega un momento en que deja de atenuarse, y en lugar de eso, empieza a crecer. Cada bamboleo es más amplio que el anterior. El par se balancea cada vez más, con más amplitud. Los golpes contra los rieles se vuelven más duros, y los rebordes de las ruedas comienzan a chocar contra el riel primero de un lado y luego del otro. Si este proceso no se detiene, la amplitud de las oscilaciones puede crecer tanto que ni siquiera los rebordes podrán mantener el par sobre las vías. Esto, y no un mítico desprendimiento de las vías, es el principal mecanismo físico que puede causar el descarrilamiento a alta velocidad. Ahora hemos llegado al meollo de la cuestión. El peligro para un tren de alta velocidad no es que la fuerza centrífuga lo arranque de las vías, ni que se eleve debido a la velocidad. El peligro es que ese genial sistema autocentrante, a alta velocidad, puede volverse de amigo a enemigo y empezar a oscilar el tren sin control. La velocidad de 320 km por hora es peligrosa precisamente por eso. Y todo el secreto de los trenes de alta velocidad está en cómo los ingenieros doman este bamboleo. Parte 5. ¿Cómo se doma el serpenteo? Cada tren tiene una velocidad por encima de la cual el serpenteo deja de ser inofensivo y se vuelve peligroso.
A esta se le llama velocidad crítica. Por debajo de ella, las oscilaciones se amortiguan y el tren es estable. Por encima, aumentan y el movimiento se vuelve inseguro. Y toda la tarea de los ingenieros que diseñan un tren de alta velocidad se reduce a una: desplazar esa velocidad crítica lo más lejos posible, mucho más allá de la velocidad a la que realmente circula el tren. Si un tren está diseñado para ir a 320 km por hora, su velocidad crítica debe situarse claramente por encima, con un margen considerable. ¿Cómo se logra esto? De varias maneras a la vez. La primera y principal arma son los amortiguadores de serpenteo, dispositivos especializados. Son mecanismos que funcionan parecido a los amortiguadores de un automóvil. Dentro de un cilindro se mueve un pistón que hace pasar un líquido viscoso por estrechas aberturas, de modo que cualquier movimiento brusco encuentra resistencia y se amortigua. Estos amortiguadores se colocan entre el bogie y la caja para que resistan especialmente los movimientos de guiñada y giro del bogie. En cuanto un par de ruedas empieza a serpentear, el amortiguador atenúa ese movimiento, transformando la energía de las oscilaciones en calor. Es, en esencia, un domador que evita que el sistema autocentrante se descontrole. Justamente los amortiguadores de serpenteo son uno de los componentes clave sin los cuales el movimiento a alta velocidad sería imposible. La segunda medida es el diseño cuidadoso del bogie. Este soporte de los pares de ruedas está proyectado con una rigidez exacta en sus uniones y suspensión. Permite que los pares de ruedas se adapten a las curvas, pero resiste sus movimientos caóticos de guiñada. Los ingenieros calculan con precisión cuán libremente puede girar un par respecto a la caja. No puede ser ni demasiado rígido ni demasiado libre, y existe un punto medio ideal, donde el tren simultáneamente toma bien las curvas y es estable en línea recta. La tercera es la selección precisa del perfil de rueda y carril. Hemos dicho que la rueda tiene perfil cónico, pero también importa la inclinación de esa conicidad. ¿Qué tan pronunciada es la superficie? De esto depende directamente la fuerza autocentrante y la propensión al serpenteo. Una rueda con una conicidad demasiado suave se centra débilmente. Una demasiado pronunciada se desestabiliza más fácilmente. Por eso la forma de la rueda y la forma de la cabeza del carril se ajustan entre sí con gran precisión. Y conforme la rueda se desgasta, se tornea regularmente para restaurar el perfil correcto. Una rueda gastada con geometría deformada es un camino directo a un serpenteo prematuro, por lo que se vigila especialmente el estado de las ruedas en los trenes de alta velocidad. Las tres soluciones funcionan en conjunto. Los amortiguadores frenan el balanceo, el bogie impone el comportamiento adecuado de los pares de ruedas, y la geometría precisa de la rueda y el carril mantiene el sistema en el régimen óptimo. En conjunto, desplazan la velocidad crítica muy por encima del régimen de operación, y un tren a 320 km por hora se mueve con la misma suavidad y estabilidad que un tren normal a baja velocidad. Hay que entender que la lucha contra el serpenteo no es un detalle técnico menor, sino una de las principales barreras que limitaron la velocidad de los trenes durante décadas. Durante mucho tiempo, fue el aumento del balanceo lo que estableció el límite. Si el tren se acelera más allá de cierto punto, comienza a serpentear peligrosamente. Cada avance significativo en velocidad exigía nuevas soluciones contra el serpenteo. Amortiguadores más avanzados, geometrías de bogie más acertadas, perfiles de rueda más precisos. Se puede decir que la historia de los trenes de alta velocidad es en gran medida la historia de desplazar paulatinamente la velocidad crítica cada vez más hacia arriba. El hecho de que hoy un tren mantenga con seguridad 320 km por hora es el resultado de una larga batalla de ingeniería contra un solo fenómeno taimado. El serpenteo ha sido domado, pero queda otra fuerza de la que hasta ahora no hemos hablado. La centrífuga. Parte 6. Tomar una curva en plena marcha. Hasta ahora hemos hablado principalmente del camino recto, pero el tren también pasa por curvas y a una velocidad de 320 km por hora. Incluso una curva suave genera una poderosa fuerza centrífuga que tiende a expulsar el tren hacia afuera, alejándolo del centro del arco. Si el camino en la curva permaneciera perfectamente horizontal, esta fuerza presionaría con gran potencia el riel exterior, empujaría el tren hacia afuera y crearía una amenaza seria de descarrilamiento. ¿Cómo se manejan con esto? La solución es la misma que sugiere la naturaleza. Observa cómo un ciclista toma una curva. Se inclina hacia el interior del arco. Lo mismo hace un motorista, e incluso un corredor en curva. La inclinación permite equilibrar la fuerza centrífuga. Justamente esta técnica se usa en el ferrocarril, solo que no se inclina el tren, sino el propio camino. En la curva, el riel exterior se coloca más alto que el interior, se eleva, y el camino adquiere una inclinación transversal hacia el interior del arco. Esto se llama sobreelevación del riel exterior. Gracias a la inclinación,
el tren en la curva queda como ligeramente volcado hacia adentro, y la fuerza centrífuga que lo empuja hacia afuera se equilibra con la componente de la fuerza de gravedad que tira hacia adentro. Las fuerzas se cancelan mutuamente, y el tren pasa la curva suavemente, pegado al camino, y no siendo repelido por él. La magnitud de esta sobreelevación se calcula para una velocidad y radio de curva específicos, para que a la velocidad de operación las fuerzas estén equilibradas con la máxima precisión posible. Además, la inclinación no se puede introducir de golpe. De lo contrario, el tren se sacudiría al entrar en la curva. Por eso, antes de la curva, el camino tiene un tramo suave donde la inclinación aumenta gradualmente. Y la curvatura también se introduce no bruscamente, sino con una transición suave. Estos tramos de transición hacen que la entrada y la salida de la curva sean imperceptibles para el pasajero. Las líneas de alta velocidad se diseñan con curvas muy suaves, de radio enorme. Por eso estas grandes vías pasan por túneles y por viaductos, rectificando el camino en lugar de serpentear por el terreno como las vías antiguas. El tren de alta velocidad tiene también otro enemigo, del que vale la pena mencionar: el fuerte viento lateral. A gran velocidad, una ráfaga potentísima desde un costado puede cargar significativamente el tren y empujarlo a dar bandazos o incluso a descarrilar en condiciones muy desfavorables. Por eso en los tramos abiertos y expuestos de las líneas de alta velocidad, a veces se colocan barreras especiales contra el viento, que protegen al tren de las corrientes laterales, y en tiempo peligroso se reduce la velocidad. La naturaleza se toma en cuenta y se domina igual que la física misma de las ruedas. Parte 7. El camino perfecto. Todo lo que hemos hablado, el autocentrado, la oscilación domada, las curvas calibradas, funciona solo bajo una condición. El camino bajo el tren debe ser casi perfecto. A baja velocidad, una pequeña irregularidad del camino solo provocará un ligero sacudón. A una velocidad de 320 km por hora, esa misma irregularidad se convierte en un fuerte golpe capaz de iniciar un peligroso balanceo. Por eso, la vía de alta velocidad es una construcción de precisión fantástica. En primer lugar, las líneas de alta velocidad no tienen las juntas habituales entre rieles, esas mismas que producen el conocido repiqueteo de las ruedas. Los rieles se sueldan en tramos continuos de varios kilómetros, creando un hilo de acero perfectamente liso y sin ninguna discontinuidad. Cada junta a alta velocidad sería un golpe y una fuente de balanceo, así que simplemente se eliminan. Además, muchas vías de alta velocidad se construyen no sobre la clásica capa de balasto, sino sobre una base rígida continua de losas de hormigón. Esta base mantiene durante décadas la geometría perfecta del camino, casi sin hundirse ni desplazarse. Y precisamente la constancia de la geometría es crucial a altas velocidades. Finalmente, el estado de la vía de alta velocidad se comprueba continuamente con trenes especiales de medición, que escanean la posición de los rieles con enorme precisión mientras circulan, y detectan las mínimas desviaciones mucho antes de que se vuelvan peligrosas. Por último, algunos datos que complementan el cuadro. Primero, el tren no tiene volante, y ahí está su fortaleza. No necesita dirección porque el camino por sí mismo marca el rumbo, y las ruedas autocentrantes se mantienen solas en el centro. El maquinista solo controla la velocidad, acelerando y frenando, pero no la dirección. La dirección la eligen las vías y los desvíos. Esto hace que el movimiento del tren sea increíblemente predecible y seguro comparado con cualquier transporte que necesite manejarse. Segundo, el tren de muchas toneladas presiona los rieles con su propio peso colosal. El tren de muchas toneladas ejerce una presión sobre la vía tan fuerte que ningún golpe normal ni ráfaga lateral puede levantarlo. A diferencia del avión, al que la fuerza de sustentación le ayuda a despegar del suelo, al tren el peso solo le beneficia. Aplasta las ruedas contra los rieles y aumenta la estabilidad. Incluso diseña los trenes de alta velocidad para que el flujo de aire frontal no los levante, sino que los presione contra la vía siempre que sea posible. Tercero, la distancia entre rieles, la vía, es en la mayoría de las vías del mundo la misma, y es un legado muy antiguo. El ancho de vía se heredó de los carros y las primeras vías ferroviarias. Gracias a este estándar único, los trenes pueden circular por las redes de distintos países y las soluciones ingenieriles, calibradas durante casi 2 siglos, funcionan en todas partes. Y la conclusión principal: el tren a 320 km por hora se mantiene sobre los rieles no porque algo lo sujete, apriete o detenga con fuerza. Lo sostiene en la alianza de la geometría simple y la ingeniería precisa, las ruedas biseladas que devuelven el conjunto al centro del camino, los amortiguadores que controlan el otro lado de ese autocentrado, la vía inclinada en las curvas que atenúa la fuerza centrífuga,
y el hilo de acero casi perfecto de los rieles bajo las ruedas. Todo esto junto convierte en uno de los movimientos más estables y fiables creados por el hombre aquello que parece imposible. Una rueda lisa deslizándose sobre un riel liso a un tercio de la velocidad del sonido. El tren no lucha contra los rieles, está aliado con ellos.